15 minutos nada más nos separan de las 3 de la tarde, ya estamos terminando el programa de hoy y a estas horas tenemos que dar la bienvenida a nuestro queridísimo Juan José Feijóo, delegado en Galicia de la Asociación Española de Protocolo, que como cada martes nos acompaña dispuesto a hablar de los buenos modales, ¿verdad que sí? Efectivamente, ese es el objetivo de este programa. Nos separa nada más o nada menos. O nada menos. Ahora va siendo ya nada menos. A medida que vamos acercando a las 3, queda menos tiempo. Pues sí, vamos a hablar un poco de los buenos modales de ese tiempo que digamos hoy. Y hoy, Tamara, no voy a hablar de los políticos. ¿Te parece bien? Me parece fantástico. Hoy no vamos a darle ningún correctivo a los políticos. Pues vamos a dejarlos que descansen. ¿Se han portado bien o prefieren? Nunca se portan bien, pero no te preocupes que estoy acumulando datos para volver a la carga en otro próximo programa. Pero vamos a hablar de un tema, porque sabrás que el otro día fue el centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Con motivo fue entregado además el premio Miguel de Cervantes en Madrid. Y justo además quiero hacer un comentario porque Miguel de Cervantes ya aportó, aparte de sus novelas ejemplares, vamos a hablar de Quijote hoy, pero aportó en los trabajos de Persil y Sigismunda, donde recibió la extremunción, hizo una dedicatoria al conde de Lemos, que era quien entonces ofrecían estos libros, estas publicaciones, y Cervantes le decía textualmente que es una joya literaria. Dice: ayer me dieron la extremunción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Cervantes fue uno de los grandes autores universales, no vamos a descubrir lo que nada, pero es curioso porque su fallecimiento coincide con el de otro insigne escritor que es universal, Shakespeare. William Shakespeare. Bien, pues hay una curiosidad que quiero destacar y es que Shakespeare se atribuye que se basó en Cervantes para hacer una obra teatral. La obra, el personaje Cardenio de Don Quijote, que aparece en el capítulo 24 de la primera parte, pues inspiró una pequeña obra de teatro escrita por Shakespeare conjuntamente con John Fletcher, que además se estrenó en el 1613 y se reestrenó 2 veces más. Fue una obra menor, desconocida para el gran público, pero fue digamos, fue una referencia que tuvo Shakespeare. Fíjate cómo Shakespeare y Cervantes coincidieron en esta circunstancia, ¿no? Se habla de que, bueno, hay muchos autores que sostienen que Shakespeare y Cervantes no coincidieron físicamente, otros dicen que sí, pero eran coetáneos ambos los dos, evidentemente, pero sí han dejado una impronta en la literatura mundial, tanto William Shakespeare como Miguel de Cervantes, cada uno en su estilo, evidentemente, ¿no? Además, quiero hacer un comentario. Tanto Shakespeare como Cervantes tenían una afición, entre comillas, por los personajes con locura, con insania, ¿no? Toda la retahíla de personajes de Shakespeare, desde Hamlet, Macbeth, el Rey Lear, Próspero, Calibán, por ejemplo, contrastan con 2 personajes, el más conocido de Cervantes, Don Quijote, y por supuesto también el licenciado Vidriera, ¿no? Entonces todo esto parece que había una vinculación en cuanto a esta pasión por retratar a estos personajes que padecían algún tipo de locura, ¿no? Locura que muchas veces en la locura obviamente está la cordura, que es un poco lo que al final se desprende de Don Quijote. Pues bien, Don Quijote, que es el típico libro que siempre digo que hay en las casas, 2 libros, el Don Quijote de la Mancha y la Biblia, que todo el mundo tiene para adornar, pero que nadie abre, porque si vienen decorados vienen en piel, queda muy bien en la estantería, pero poca gente, tú preguntas a las personas y poca gente, hay la Biblia en casa, yo tengo el Quijote, pero nadie se lo ha leído. ¿Y es una joya de la literatura española? Sí, y como joya parece que lo guardan en un almacén, porque otra cosa no lo abren, ¿no? Pero sin embargo, hoy, ya que estamos hablando, Tamara, de un programa dedicado a los buenos modales, yo quiero hacer una extrapolación, quiero hacer una interpretación de la obra de Don Quijote en cuanto a los buenos modales. En aquella época, hablamos del siglo XVII, concretamente los buenos modales tenían otro tilde, eran la buena crianza, la buena crianza. De eso la expresión buena crianza aparece en muchas referencias del libro de Cervantes, ¿no? Entonces quería hacer una referencia porque extrapolando muchos contenidos de esta obra de Miguel de Cervantes, podemos adaptarla y podemos reconvertirla como una especie de tratado o de manual de buenas costumbres o de buenos modales, porque hay muchas referencias, efectivamente. Hay que también centrar un poco el tema que cuando apareció Don Quijote, en su género literario abundaban los libros de caballerías, que era una literatura que además tenía la mujer a una gran adicta, ese tipo de lectura en los siglos XVII y parte del XVIII, concretamente, y eran libros que la mujer se sentía vanagloriada porque tenían su ideal de caballero que podía cortejarla, ¿no? Que podía damarla. Bien, pues estos personajes de las caballerías, los caballeros que aparecían en esas todas obras del libro de caballerías, eran caballeros de buenos modales,
eran dechados de cortesías, de virtudes y de excelencias, ¿no? Que es un poco el personaje que retrata de Alonso Quijano, de Don Quijote. ¿Qué ocurre? Que Don Quijote tenía un contraste en esta magnífica obra que era Sancho Panza. Don Quijote era un poco el personaje que representaba los idealismos y Sancho Panza era el hombre de pueblo, el hombre de tierra, que aterrizaba siempre y que era el contraste de ese personaje. Bueno, pues partiendo de este eje que estoy un poco explicando, de esta obra, sí podemos decir que Shakespeare en su obra hace referencias constantes a la palabra, por ejemplo, cortesía. La palabra cortesía se cita hasta la saciedad en el texto y, por supuesto, habla de tratamientos, habla de decoro social, precedencias, normas esenciales de civilidad, el decoro incluso en la mesa, las precedencias en la mesa. Digamos que hay una serie de contextos que de alguna manera a nosotros nos permiten para decir por qué estamos ahora contextualizando esta obra, esta lectura que se puede hacer del Don Quijote como un tratado de buenas costumbres o de buena crianza de Cervantes, que está ahí acompañándonos, ¿no? en estas imágenes que nos están poniendo de apoyo. Pues bien, hay que decir también una cuestión, y es que la palabra hidalgo, que es como se define a Don Quijote, si nos remontamos al diccionario de autoridades, que es un diccionario de autoridades del siglo XVIII, 1126, dice textualmente, hidalgo, caballero, es un hidalgo antiguo, notoriamente noble, que tiene algún ilustre más que los otros hidalgos, o en la antigüedad, o en los méritos suyos o heredados, y abunda. Se escogían aquellos hombres ricos de buenos lugares, prosapia, ciencia y buenas costumbres, y alude por supuesto al caballero andante en este diccionario de autoridades del siglo XVIII, donde dice que menciona como un héroe fingido o fabuloso de cuya historia se componen los libros de caballerías, y además menciona expresamente la novela de Cervantes con su caballero andante, ¿no? Entonces el Quijote, decíamos, la cortesía que simboliza todo el personaje. De hecho, a Don Quijote se le define en la obra de Cervantes, dice: Don Quijote es humano, cortés y puro en sus costumbres, con generosidad y grandeza espiritual, que es un poco el personaje, ¿no? Y un personaje también de la obra, Maese Pedro. Maese Pedro dice a un mozo, fíjate en los términos que hablamos de las buenas maneras, dice: llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala. Interpretando quiere decir esto que la gente que va sobreactuando, que diríamos hoy técnicamente hablando, pues tiende a hacer el ridículo porque está fuera de contexto. Entonces, toda afectación es mala, no hay que abusar de la afectación, ¿no? Otra frase muy bonita que se cita de Don Quijote, dice: cortesías engendran cortesías. Y es una clara referencia, Tamara, de que si tú eres cortés y educado, la gente te va a tratar con cortesía y con educación, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, otra frase: la pobreza puede nublar a la nobleza, pero no oscurecerla del todo. También lo dice Miguel de Cervantes. Esto lo dice Cervantes no a través de boca de Don Quijote, sino él mismo en el prólogo de la segunda parte, ¿no? Y después un poco otra cuestión también, hay que tener en cuenta que esta obra de Cervantes se desarrolla en la sociedad española del 600, de 1600, que es la sociedad de la monarquía de los Austrias, de los Felipes, ¿no? Que se decía, tanto Felipe II como Felipe III. Pues bien, en aquella época hay que también contextualizar cuál era la forma de vivir de los españoles en esta España de los Austrias, de esta monarquía, y es que era una sociedad marcada pues por el ritmo que indicaban los propios soberanos, que como buenos Austrias, como buenos Habsburgo, pues obviamente marcaban una pauta del protocolo borgoñón, que surgió en aquella época, que fue exportada, que fue traída aquí en España además por Carlos V y luego desarrollada, o fue la etiqueta españolizada por su hijo, por Felipe II. Pues toda esta cuestión nos viene un poco a contextualizar el porqué de la tipología que aborda siempre Cervantes y a través del Quijote, porque ahí, fíjate tú, en su obra hay miembros de la nobleza de sangre, como gentiles hombres, hidalgos, condes, duques o grandes, y por supuesto caballeros, aristócratas, plutócratas, representantes del clero, bachilleres, licenciados, dueñas, alcaldes mayores, alcaldes de corte, gentes de cuna y prosapi, también gente sencilla, como villanos del pueblo llano, y oficios como el barbero, el posadero, el tejedor, el alcahueta, el carretero, el pescador, el labrador, el pastor, el molinero, el canónigo, la ventera, el arriero, el escribano, el boticario, cocinero, músicos, cuadrillero, cabrero, pastor, mozo, titiritero, doncellas, lacayos, criados, soldado, carretero, paje, mayordomo, escudero, boyero, paveses, maestresala, recitantes y actores. Es una variopinta gama de todo lo que representa la referencia del libro, un libro donde además el clero forma parte de este contexto que nos referimos, porque hay que decir que el clero en aquella época pues controlaba la educación, las obras sociales, las obras de beneficencia, las fiestas, era digamos el referente social que había, ¿no? Además el clero era una manera, mucha gente, de llegar a hacer carrera eclesiástica y luego convertirse en nobles, ¿no? Y otra cuestión también.
que podemos mencionar de esta referencia que estamos haciendo. La mujer. La mujer en la época de los Austrias pues vivía en condiciones, pues jurídicamente estaba totalmente marginada. La que tenía privilegio de ser mujer de sociedad pues podía tener relaciones sociales de alcurnia que le correspondían, y la mujer que tenía una educación muy deficiente pues lo único era dedicarse al asentamiento de estar en la atención de vida doméstica, ¿no? Pero había unas mujeres que lo que yo antes llamaba dueñas, que tenían el privilegio de trabajar, digamos, como ama de llaves, entre comillas, de las casas de los nobles, de los principales, ¿no? Ese era un tipo de mujer que, sin ser de la sociedad pura y dura de la nobleza, sí tenía una formación que le permitía ese escalafón social, ¿no? También se menciona el papel de la mujer en esta obra de Don Quijote, sobre todo a través del personaje de Dulcinea, que todos sabemos quién es, ¿no? Y evidentemente, pues un poco contextualizando, hay que decir que estamos hablando de una España del 600, donde la nueva corte que se estableció en Madrid es una corte, fíjate tú, que llegó en algún momento a onnubilar, que ya es decir, a la corte de Versalles, la del Rey Sol, porque había una gran competencia entre los Borbones y los Habsburgo y querían brillar con mucha rutilencia, con mucha preponderancia, destacar. De ahí que, no obstante, la diferencia que había en la corte es que la corte de los Austrias era muy austera, el color negro predominaba en la corte de Felipe II, mientras que en la corte francesa era todo al contrario. De hecho, era brillante y luminosa, ¿no? Felipe II y Felipe III dictaron pragmáticas para regular el tipo de ropa que se podía llevar en aquellos tiempos, ¿no? Pues volviendo un poco al tema decíamos de que los personajes de la nobleza están tratados lo mismo que los pícaros y los mendigos, también aparecen en esta obra de Cervantes, que era una clase social entre comillas, pero sobre todo los pícaros, hay grandes obras de la novela picaresca que ha provocado un género, pero es que los mendigos, fíjate tú que en aquella época tenían una regulación y la Iglesia le daba una licencia para ejercer la mendicidad y les marcaba la zona porque tenían que pedir, o sea, la licencia te daba un permiso del cura y usted puede pedir de aquí a aquí en estas horas, ¿no? Estaba regulada la mendicidad en aquella época, ¿no? Después un poco, fíjate tú, hablamos un poco de la impronta que deja la ropa, pues como escalafón social, que dice también otro fragmento del Quijote, dice, de donde nace que cuando vemos a alguna persona bien aderezada y con ricos vestidos, compuestos y con pompa de criados, parece que por fuerza nos mueve y convida a que la tengamos respeto. O sea, era un síntoma social que los personajes bien vestidos representaban pues un escalafón social que les permitía, primero, gastar esa contingencia dineraria que suponía ir bien vestido, que por eso los monarcas restringieron lo que podían gastarse en ropa, es una cuestión también importante como estaban restringidas en aquella época las costumbres, sino que concretamente pues Cervantes lo refiere y lo reitera, ¿no? Es la fuerza de la apariencia que también... Sí, no, está claro, es que los que tenían dinero, pues era una apariencia que además en aquella época te permitía ganar los favores del rey, porque los que no eran nobles por derecho propio de sangre, que se decía, gente principal, que es otra definición también que se dice en de autoridades, que era gente atildada, adinerada, gente que sin tener un carácter nobiliario de sangre, de nobleza de prosapia que se decía antes, pues resulta que llegaban a esa circunstancia porque tenía mucho dinero. Pues esta gente, para ascender a poder estar en la nobleza, pues se permitían codearse en la corte, tenían que ir bien vestidos, obviamente, que si no, no daban la imagen que tenían que dar, ¿no? Y por eso decíamos que, bueno, que en esta novela pues se describe el marco cortesano, hay muchas secuencias de la misma, y cortesía, que se especifica que deriva de cortesanía, que se genera en la corte, ¿no? Y es una manera de decir, bueno, pues por qué se está instalada la cortesía en esa sociedad del 600, la importancia que le daba, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Cervantes en Don Quijote hace una estampa social de todo lo que es el español y la española de aquella época, sobre todo en esa referencia que había, la diferencia que había entre dignidades de título y un poco la capa social que representa a Sancho Panza, ¿no? La capa más sublime. De hecho, en temas de tratamientos, por ejemplo, una anécdota que puedo contar, que es el capítulo 0, la segunda parte, de cuando dicen a Dulcinea, le llaman doña Dulcinea, dice don Sancho Panza, nunca he ido a llamar con don a mi señora Dulcinea, sino solamente la señora Dulcinea del Toboso. Es otro detalle que también aparecía en esta novela, ¿no? Y después, ya como estamos en la parte final, quiero terminar haciendo un extracto de lo importante que hay. Hay un capítulo muy interesante que Don Quijote le da una serie de consejos a Sancho Panza con motivo de la ínsula barataria, donde le dice, y fíjate que es un auténtico dechado de cortesía y de buenos modales, dice Don Quijote a Sancho, en lo que toca a comas de gobernar tu persona y casa, Sancho, lo primero que te encargo es que seas limpio, que te cortes las uñas sin dejarlas crecer como algunos hacen,
a quien su ignorancia les ha dado a entender que las uñas largas les hermosean las manos como si aquel excremento y añadidura que se dejan de cortar fuese uña. No andes, Sancho, desceñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de ánimo desmazalado, sin ya la descompostura y flojedad no cae debajo de la socarronería. No comas ajo ni cebollas porque no saquen por el olor tu villanería. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuches a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos ni de eructar delante de nadie. Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol no goza del día. Vístete bien, que un palo compuesto no parece palo. Sepa de tus virtudes y padrastro de los defectos. No te muestres, aunque por ventura lo seas, lo cual yo no creo, codicioso, mujeriego ni glotón, porque en sabiendo el pueblo y los que te tratan tu inclinación determinada, por ahí te andarán baterías hasta derribarte en el profundo de la perdición. Fíjate que estos consejos, Tamara, representan un poco la esencia de esto que estoy explicando, ¿no? Son consejos de urbanidad, que se decía hoy, ¿no? Y es una forma de son todos vigentes, son clubes sociales de aquella época que tienen una vigencia, por eso muchas veces decíamos que la urbanidad no es tan atávico ni tan trasnochado como la gente piensa, no, son fórmulas de cortesía, de sociabilidad, extrapoladas a los siglos XXI, pero que tienen una vigencia desde que el hombre es hombre. Pues, Juanjo, de verdad me ha encantado, me ha gustado muchísimo escucharte, y más teniendo en cuenta que guarda relación sin duda con la Feria del Libro, que estamos en los días posteriores. Ahí está el origen, la muerte de Cervantes y de, pues sí, se pueden comprar. Y por eso me ha gustado todavía más que hoy trajeses este tema. Una manera de leer el libro del Quijote con otra versión, otra interpretación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, Tamara. Hasta el martes que viene. Nosotros nos vamos. A ustedes gracias por la atención prestada. Mañana de nuevo a partir de la 1:30 les esperamos. Que pasen una buena tarde.